elemento básico para la citabilidad. Está en la estructura de la cava superior, es subepicárdico y manda potenciales de acción que van a ser recibidos por el aurículo ventricular. Pero antes de eso, fíjense que este es un pulsar. Hay un sistema el aurículo vesicular, el fascículo auriculoventricular o ATX y las fibras de cola. Antes, fíjense, aquí está el nódulo central. Los libros de hace 20 años decían que el potencial venía por las mismas fibras. Pero luego han investigado y han visto, han podido ver que tenemos las vías internodulares que conectan a las dos aurículas simultáneamente. Y llegan al aurículo ventricular, luego a la ATX y luego la fibra de cola. Entonces ahí está cómo se esa estabilidad y cómo pasa al aurículo ventricular. Entonces, aquí está lo que van a estudiar. El nódulo sinusal tiene receptores beta 1, beta 2 y tiene receptores muscarínicos aquí, ya para estimular o para inhibir la potencial de acción. Y fíjense, hay una dismisidad. El nódulo sinusal descarga, como todas las células automáticas del corazón, tiene un ritmo de descarga, ya una excitabilidad natural, y su ritmo de descarga del nódulo es el mejor de todo el corazón. Cada parte del corazón tiene un ritmo diferente. Por ejemplo, el aurículo ventricular está a 40-50, ¿no? Las vías nodulares de 15 a 40, o sea que cada vez va decreciendo. Pero el nódulo sinusal tiene un ritmo de 60 a 80 a 100, o sea, es más rápido. Por eso es que cuando el aurículo ventricular podría tener una propiedad del corazón, que es la excitabilidad, ahorita vamos a ver cómo se excita el corazón, pero la excitabilidad del nódulo sinusal gana al corazón. Es el primero que se excita, por tanto es el primero que va a ir a estimular, por eso se llama el marcapaso del corazón. ¿Ya? Aquí tenemos el mecanismo, vamos a comparar, y es importante esto porque el libro, vamos a ver que tenemos la fase 0, la fase 1, 2, 3 y 4 en la célula miocárdica, ¿no es cierto? Vamos a avanzar. El nódulo sinusal, en cambio, también está considerando las 4 fases, pero van a ver que la fase 1 y 2 prácticamente desaparecen. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces tenemos, no presenta la meseta, porque la meseta se da por los canales lentos de sodio y calcio. En cambio, el nódulo sinusal no tiene la meseta porque no tiene la entrada rápida. La entrada rápida es la diferencia. El sodio entra rápidamente y luego la entrada de sodio y calcio. Por eso hay meseta. Aquí no hay entrada rápida de sodio. Los canales de rápido de sodio están inactivados en el nódulo sinusal, en las células del nódulo sinusal. Este es el potencial de acción de las células del potencial, de las células del nódulo sinusal. Entonces fíjense que no tiene la meseta que tiene normalmente las células miocárdicas. Entonces ahora vamos a ver por qué. ¿Ya? Fíjense, tengo un dibujito aquí, es importante. Fíjense, aquí tenemos menos 55 su reposo, menos 40 el umbral de excitación, y luego viene el potencial de acción del nódulo sinusal. ¿Por qué el nódulo sinusal es el marcapaso y se excita? Porque tiene canales de sodio abiertos en la célula. Siempre están abiertos. Estos canales no se cierran. Entonces, el sodio por gradiente, porque tenemos 140 afuera, empieza a entrar al interior celular y empieza a despolarizar lentamente, ¿no? Esa despolarización va cambiando la carga hasta que llega al umbral. Cuando llega al umbral, menos 40, entonces se descarga y entran los canales de calcio. Los canales de calcio son lentos, por tanto, no entra en una vertical, sino que una línea oblicua hasta que se hace positivo, y luego de eso se abren los canales
canales de potasio. Y nuevamente vamos al reposo, que es el mismo ciclo que así. Pero como tenemos los canales de sodio siempre abiertos, entonces llegamos al reposo, pero los canales están ahí de sodio por gradiente, vuelven a entrar. No hay ningún estímulo, digamos, que abra esos canales están abiertos. Simplemente por gradiente, por peso, pasa el sodio y nuevamente empieza a despolarizar hasta que llega a umbral, nuevamente. Entonces, ese es el sistema. Por eso es que el nódulo sinusal todo el tiempo está descargando espontáneamente los potenciales del sodio. Entonces, fíjense constantemente, ¿no? Ahora, aquí nosotros, cuando tenemos problemas, digamos, de taquicardia, vamos a ver hoy eso, cómo podríamos intervenir, qué medicamentos podrían hacer bien para que quitar esa taquicardia, erradicar, que aquí nosotros manejamos estos canales, manejamos el potasio, manejamos todo esto y van a ver ustedes cómo se puede a un paciente, a un que tiene taquicardia supraventricular, podemos modular, podemos quitar prácticamente esa cosa. ¿Quién no ha está entendido? Pues las fases. Fíjense, la fase 1 y 2 están ausentes. ¿Se acuerdan que la fase 1 y 2 era de la pinga, ¿no es cierto? La meseta aquí no existe, pero tenemos la fase 4. Entonces hemos dicho que aquí están los canales de sodio. A ver, sube un poquito, creo que podemos. No sube. ¿No sube? No sube, ya no. No. Aquí están los canales de sodio abiertos. Entonces el sodio entra aquí en la fase 4 hasta que llega al umbral, menos 40, y entra el canal de calcio. Los canales de calcio se produce la despolaridad. Aquí sale el potasio y nuevamente vuelve al reposo, que es menos 55 menos 60. Ahora, la bomba de sodio y potasio se produce en la fase 3. Entonces aquí no es lo mismo que en el potencial de acción de la célula miocárdica, del miocito, de la célula ventricular, ¿cierto? Teníamos que en la fase 4 se producía la bomba de sodio y potasio. En cambio aquí en la fase 3 empieza a activarse la bomba de sodio y potasio y concluye en la fase 4. O sea, todavía hay algo hasta la fase 4 y finalmente se termina de normalizar los niveles de sodio y potasio intracelular. Entonces aquí está claro, ¿no es cierto? Fase 4 es polarización espontánea. Aquí están los canales, están abiertos los canales, entra el sodio, va subiendo lentamente, esto es lento hasta que llega al umbral, y aquí un poco hay más rapidez. Sin embargo, aún la rapidez son canales lentos, no es una línea vertical, sino oblicua. Se positiviza el potencial y luego se abren los canales de potasio, sale el potasio y nuevamente volvamos a ver. ¿Alguna pregunta? ¿Una duda? Cuando el sodio y potasio empieza a estar en la fase 3, en algún momento los canales de sodio que quedan abiertos siempre en la fase 4 se cierran. No. En la fase 3 los canales de potasio está siempre saliendo, ¿cierto? Y nosotros con el potasio, con la bomba de sodio, lo que hacemos es sacar sodio y meter potasio. Entonces aquí en la fase 3 comienza la restauración del equilibrio iónico normal y termina aquí en la fase 4. Ahora, ¿cómo lo hace? Habría una contraproducencia, ¿no? Uno está metiendo, pero lamentablemente así está en el libro. Habría que leer un poquito más, el que va a ser cardiólogo es este individuo, ¿no? Va a ser o él también. Vamos a ver el impulso, lo que está el impulso del que sale del nódulo sinusal hasta que llega a los ventículos. Entonces, fíjense, se traslada por las fibras auriculares del nódulo sinusal aproximadamente en 0,3 metros por segundo, va a llegar a un auriculo ventricular y va a haber un retardo y luego va a pasar a las X. Todo esto está estrictamente controlado para que primero se contraiga la auricular y después, ahorita vamos a ver este cálculo que lo tiene el libro, que está bastante sencillo, fíjense.
el nódulo auricular, con nuestro potencial, tarda en llegar a la aurícula ventricular 0.03 de segundos. ¿Ya? Y en el aurículo ventricular va a tardar aproximadamente 0.9 de segundos. Toda esta parte, esta partecita que es el nódulo auricular ventricular tarda más, 0.9 de segundos, y le das de His 4. En total, 0.16 segundos desde el inicio hasta el final, y se descarga sobre la fibra. Entonces, primero vamos a ver que se va a contraer las aurículas, y cuando está entrando la sangre aquí, está viendo un retardo aquí en el aurículo ventricular, exactamente como para que la sangre entre. Entonces, hasta que la sangre entre, venga la contracción isovolumétrica, ¿no es cierto? Pasa este tiempo y recién aquí se hace la curva. Entonces, hay un tiempo, fíjense cómo está bien controlado ese tiempo, en el que sale el potencial de acción del nódulo sinusal, hay un retraso que se va a recorrer 9 segundos del aurículo ventricular y aún en edad de His otros 3 más. Entonces da tiempo a que la sangre pase de las aurículas a los ventriculares. Está milimétricamente controlado, van en tu estudio, todos los libros tienen estos valores. Y ahora sí, aquí se puede variar, fíjense. ¿Por qué aquí hay más retraso? Y aquí está, a mí no está aquí, pero ¿por qué alguien sabe por qué hay retraso aquí? Y aquí es 0.0, sin embargo en el aurículo ventricular es 0.9 de segundo. Hemos dicho que en un principio también el sistema de conducción participa de ese mismo principio, y los gap junction aquí son escasas. Entonces pasa lentamente de célula a célula porque los gap junction son menor cantidad. Y no es lo mismo que aquí, que tiene cualquier cantidad de orificios por donde pasa el potencial, aquí no. Entonces, de esa forma se logra el retraso fisiológico para que la sangre pueda pasar de aurículas a ventrículos. De aurículas a ventrículos. Y tenemos para que no vuelva atrás, porque no estamos muy conocidos. Para que no vuelva atrás, el potencial de acción podría volver, ¿no es cierto? Y tenemos nosotros una. Bueno, eso es lo que les he dicho, un retraso y demás. Tengo aquí un dibujito de una fibra. Tenemos una pared fibrosa. No sé dónde está la pared fibrosa. Ahí está la pared fibrosa. Entonces, los potenciales de adhesión siempre van a unir de aurículas a ventrículos, porque aquí se inicia el potencial para la aurícula ventricular. Y una vez que llega aquí, obviamente que estos se han vuelto a su reposo. Entonces podría volver el potencial, podría volver a activar antes el nódulo sinusal, haciendo un desbarajuste, pero no sucede porque tenemos un plano fibroso bien acentuado entre aurículas y ventrículos, que no permite, una vez que hay la contracción, quiere volver y termina y no pasa. Y no es un tejido que va a conducir ningún potencial, es un tejido fibroso que impide que el potencial de acción vuelva a las aurículas. Entonces, de esa forma, es siempre la contracción auricular, luego la contracción auricular. ¿Ya? Y lo demás era te varía lo que hemos avanzado antecitos, que era, vamos a ver. Bueno, aquí hemos visto la velocidad de 1.5 a 4 metros por segundo. Y obviamente la rapidez se debe a las hendiduras, lo que no hay en el aurículo ventricular. Aquí está la barrera fibrosa. Y ahora vamos a ver el nódulo sinusal como marcapaso. Entonces, el nódulo sinusal como marcapaso principal. A ver, jóvenes, paso, pues gana el nódulo sinusal. ¿Por qué? Porque la frecuencia de emisión de potenciales es mayor que en cualquier. Entonces tenemos nosotros de 70 a 80 por minuto en el nódulo sinusal, y sin embargo la aurícula ventricular 40 descargas por minuto. En el de 15 a 40, entonces lógicamente cuando está queriendo excitarse el otro ya le ha excitado, entonces ya le gana en el potencial de acción, por eso es el marcapaso, que marca la cantidad de potencial de acción que va a haber en todo el corazón. ¿Ya? Aquí tengo
tengo una información del nivel de frecuencia de los marcapasos, que ustedes van a explicarte ahora por qué cuando el nódulo sinusal deja de trabajar por una enfermedad, ya sea isquémica, chagásica, generalmente aquí es chagásica, ¿no? Todos los varios cruceños tienen mucho chagas, empieza a tomar cargo del aurículo ventricular, y cuando el nódulo auricular ventricular toma de 40 a 50 por minuto la frecuencia. Entonces, un paciente va, le dice al doctor hace tiempo, no puedo proceder, estoy mal, que me quiero desmayar porque su aurículo ventricular solamente emite 40 frecuencias. ¿De dónde? No va a poder hacer ningún ejercicio, ¿cierto? ¿Por qué? Y se les revisa y tiene que, el nódulo sinusal está deshecho, está inactivo por la lesión, entonces solamente está. Lo que se hace en medicina es hacer un marcapaso sintético y que nuevamente emite, obviamente pone orden al descargado del corazón. Cada parte del corazón tiene un nivel de las auriculares, 50 a 60 minutos, el auricular ventricular 40 a 50, el auricular 30 a 40, los ventrículos 20 a 30. Entonces, esos son los niveles de frecuencia de los marcapasos que tenemos en la excitabilidad del corazón. Cuando un marcapaso está situado afuera de lo que es normal, ustedes saben que aquí está el marcapaso que está situado afuera, aurícula, eso se llama ectópico. Entonces, un marcapaso ectópico, vamos a ver eso en la práctica, ojalá que nadie tenga aquí. Yo tenía mi foco ectópico, he estado mucho tiempo peleando con foco ectópico, ¿no? Pues hay poquitos que aparecen, a veces por algún medicamento que han ingerido y tienen que estar en control. Pero permite, porque con una contracción no hace la diferencia. La cosa es cuando aparecen más, ¿no? Mayor cantidad de frecuencia de focos ectópicos, y entonces esto es lo que altera totalmente la funcionalidad cardíaca. Entonces vamos a ver ahora aquí tenemos que está el artificial debajo de la piel, ¿cierto? No, pero está aquí, pero esto lo colocamos aquí y se pone un catéter que llega precisamente donde se debe emitir su potencial y se produce prácticamente un potencial de acción normal. Muchos de los docentes aquí tienen marcapaso. Personas jóvenes tienen, ¿cómo es posible? Pero es que en los valles cruceños este Chagas no respeta edad, ¿no? Y si uno se retrasa, lo que más le gusta es comerse el nódulo sinusal. Entonces, problema de corazón. Y hay jóvenes, docentes jóvenes que tienen su marcapaso. Y a ustedes les dan y ni siquiera se dan cuenta, están chuchos de la vida, ¿no es cierto? Ya. Tenemos el control del ritmo cardíaco por los nervios. Ya esto lo estamos repitiendo, pero es bueno volver a insistir. Fíjense, aquí tenemos el centro cardiovascular, está el centro cardioidor y el cardiocitador. Tenemos el parasimpático, que obviamente va a ir a inervar aquí sinusal y el auricular ventricular, y el simpático prácticamente todo. ¿Ya? Donde tiene mayor preponderancia el auricular ventricular y los ventrículos, pero también en el sinusal, porque el corazón, cuando es estimulado por el simpático, aumenta su frecuencia. Entonces, el nódulo sinusal empieza a dar mayor potencial, el auricular ventricular lo continúa y el ventrículo tiene que latir más fuerte. Por eso la inervación del simpático es desde el nódulo sinusal, auricular ventricular y ventrículo. En cambio, el parasimpático no tiene acción en el inotropismo ni mucho menos. Solamente el parasimpático va a ir a activar el sinusal y el auricular ventricular para disminuir la frecuencia. Disminuir la frecuencia, disminuir el gasto, entonces estos van a continuar porque estos responden al estímulo. ¿Ya? Esos son los estímulos del corazón. Por favor, atiendan un momentito, dense su tiempito desde los jóvenes. ¿Cómo estimula el parasimpático la radiogénesis? Aquí nosotros tenemos una persona normal que se ha tratado, mira, más tiempo no lo haría. Después,
buscar. Aquí tenemos la frecuencia normal, aquí está el menos 55, el canal de sol y la frecuencia del sol, y aquí viene el otro, ¿no es cierto? Cuando el parasimpático estimula, ¿qué es lo que pasa? Va a aumentar la permeabilidad al potasio. Entonces, el potasio va a salir, en la repoblación va a salir mayor cantidad de potasio. Como sale más potasio, entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasarse de su reposo que es menos 55, se va a hiperpolarizar. Como se hiperpolariza, fíjense, antes era de aquí a aquí, ¿no es cierto? La entrada de sol, en cambio ahora va a ser de aquí a aquí. Entonces fíjense lo que ha aumentado, ¿no? Prácticamente el doble. Aquí hay una frecuencia que se dio de 60, aquí va a ser el doble, o sea, va a retardar. Entonces aquí, desde menos 50 y menos 75, empieza a entrar lentamente, entonces va a disminuir la frecuencia cardíaca. Por otra parte, también aquí en los canales de calcio va a disminuir la entrada de calcio. Entonces el parasimpático actúa en las dos partes, aquí en los canales de sodio, en los canales de, en los canales de potasio y en los canales de sodio. También en los canales de sodio indirectamente en los canales de potasio de calcio. ¿Está bien? A ver, me trago la boca, me van a disculpar, pero ustedes pueden leer y van a ver que está clarito, ¿ya? No sé quién no ha entendido esta parte. Esto es importante, ¿ya? Si hay una taquicardia, todos ustedes van a entender, tienen que estimular eso, ¿cierto? Tenemos nosotros parasimpático nivel, van a estudiar en farmacología para que hagan esto que está haciendo precisamente. Vamos a abrir los canales de potasio y vamos a retrasar la entrada de carga. Esto únicamente va a haber una disminución de la frecuencia cardíaca. Cuando hay una estimulación muy potente, ¿no es cierto? Como hemos visto en el caso de los de ahí, una estimulación con la rodilla, entonces va a pasar esto. Disminuye la fuerza de contracción auricular, porque en el parasimpático va a disminuir la precarga, pero también, fíjense, va a disminuir el potencial de marcapaso, disminuye la frecuencia cardíaca, y como la frecuencia cardíaca, como el volumen sistémico del gasto, pues va a disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces, fíjense, cuando hay una estimulación parasimpática, el paciente va a quedar desmayado. Por eso es que es una maña que yo he visto en varias, a mí me gusta esas de FC, KFC. No, el otro, el KFC. No. UFC. Esas peleas que hay, que utilizan llaves, ¿no es cierto? Y esos tipos cuando agarran ahí, esperan simplemente y una vez que ya saben que sí o sí va a haber efecto, se desmayan. Ahora, cuando venga de la fibra, cuando venga el paciente inconsciente, las fibras de Pulting empiezan a tener un ritmo propio de 15 a 40 latidos por minuto y genera un fenómeno de escape que se recupera la función. Entonces, gracias a esta ritmo de Pulting, el paciente puede volver el latido cardíaco y puede salvar su vida. Sí. Ahora, sí, si el paciente está, digamos, está libre para poder estimular. La pregunta es ¿por qué el sistema de Purkinje tiene la preponderancia y no el auriculo ventricular? A ver, pensarlo bien. Era mejor que la tabla, la velocidad era más rápida. Claro, la anterior, ¿no? Pero fíjense, ahí no están las del Purkinje. 1540 no está. No está. Ahí, no está ahí. No, los ventriculares. Estos son de gente. Los ventriculares son de esta. Y estos. Claro. ¿Por qué? Es la pregunta. No de eso por la concentración de calor. Porque cuando se quita, y eso se hace
se elimina, todos estos se eliminan, excepto ellos que no están sujetos al potencial a la rama, y ellos primero se recuperan, pero no porque son más rápidos, sino porque su sistema prácticamente no es intocado. Claro, por nada más con la dirección del potencial de acción, los primeros que reciben, los que tienen que llevar el potencial de acción, van a recibir el potencial, pero ellos no reciben, simplemente tienen las fibras. Entonces, como no tienen nada que les esté estimulando, como no reciben, esperan un momentito y ellos se empiezan a revertir. Por eso es que las fibras de Purkinje primero se recuperan y eso salva la vida al paciente, porque el paciente gracias a eso empieza lentamente, se recupera y después nosotros ya empiezan a despertar nosotros la auriculoventricular, el sinusal, el paciente se recupera. ¿Ya? Gracias a Dios tenemos ese tipo de ¿no? Entonces, fíjense, en estimulación simpática todos hemos sentido cuando hay un enojo, cuando hay una molestia, cuando peleamos, cuando escapamos, para una taquicardia, para la frecuencia cardíaca, ¿no? Puede aumentar hasta 250 por minuto de forma funcional, no es necesario sufrir. Entonces, fíjense, aquí está la estimulación simpática, como aumenta la repercusión venosa, aumento de la precarga, aumento de la precarga, aumento de la fuerza de contracción, aumento de los motores, de la frecuencia cardíaca y de la frecuencia. Entonces, vamos a ver por qué aumenta tanto. ¿Qué es lo que hace el simpático a nivel celular? Entonces, aquí tenemos, por favor, atención a la ¿ya? Aquí tengo el dibujito de la estimulación simpática. Aquí tenemos, hemos visto, fíjense, esto es estimulación simpática y esto es normal, ¿no? Era desde aquí, ¿no es cierto?, que empieza a entrar el sodio y tarda todo este lapso hasta que llega al umbral. Pero cuando abrimos, ¿qué hace la noradrenalina? Aumenta la permeabilidad al sodio y al calcio. Entonces el sodio entra más rápido. Aquí tenemos abiertos los canales de sodio, pero cuando estimula la noradrenalina se abren más canales. Ya no es un canal, no, se abren 10 canales, entra más sodio. Entonces al entrar más sodio, rápidamente, fíjense, ya llega a un lugar. No tiene que estar esperando que con 3, por decirlo, con 3 aperturas de canales va a tardar. En cambio aquí 10 días directamente se abre y llega a un lugar, se produce. Además el calcio también entra rápido, por tanto es más pendiente la vertical del potencial de acción. Entonces, si hace eso en cada uno, entonces vamos a ver una estimulación rápida con una taquicardia. Esto hace en el auriculoventricular, ¿no es cierto?, en la fibra, etc. A nivel, la adrenalina actúa en el nodo sinusal, auriculoventricular, en la fibra miocárdica de esta forma. Se aumenta, el nivel de pismo aumenta, la contracción aumenta, la frecuencia cardíaca. De esa forma, el simpático es vital para eso. ¿Ya? ¿Alguna duda de algo? Sí. Claro, se abre más. Ustedes están ahí, se abre, se cierra. ¿Alguna otra duda? ¿Está bien? ¿Qué pasó entre los dos? ¿Ya? Fíjense, tenemos la estimulación, esto es normal, esto es simpática y esto es parasitática. Normal, y desde aquí, si sube, llega a un umbral. ¿No? Y la estimulación simpática se abre más canales, más rápido y obviamente la contracción es más rápido y va a haber más frecuencia. Y cuando estimulas parasimpático, a ustedes se abren los canales importantes, va a haber una interpolarización y por tanto va a tardar mucho más en llegar al umbral. Y por otra parte también va a haber una reducción de la entrada de los canales de calcio
y también esta línea que era un poco más vertical, ser un poco más oblicuo. Porque el calcio cuando entra más lento, pues va a salir va a entrar para dibujar una línea más oblicuo. Eso estén bien, cuando hagamos la práctica ustedes fíjense, hemos dicho que tenemos nosotros el potencial de acción, así, luego así y así. Entonces eso significa que este es el tiempo, y este es el voltaje, ¿no? Ahora bien, si está así oblicuo, quiere decir que hay un tiempo que aquí está tardando en despolarizar, está entrando más lentamente. Pero si la línea fuera así, digamos, si fuera así, obviamente que es más rápido, porque se ha venido, está tardando en menor cantidad de tiempo, porque hay más canales abiertos. Entonces, depende de la línea. En el potencial de acción, las líneas nos hablan de la rapidez de la apertura o la lentitud de la entrada de los iones adentro del centro. Igual en el potasio. En el potasio tenemos una salida de potasio, aquí sale el potasio. Pero si los canales se empiezan, en vez de tres, por decir solamente uno está abierto, entonces esto va a tardar, así se va a hacer la azúcar, va a ser la solita. Y si tenemos todos los abiertos, va a ser secta, va a ser y se va a interpolarizar. En cambio, esta no se va a interpolarizar, no va a llegar inclusive al depósito. Esa es la clave para entender por qué el potasio mata, que va a ser una práctica que vamos a hacer en la vacación. Usted tiene que razonar con el potencial de acción y no copiar, digamos, del internet. Porque desde el potasio de 8 ya hay cardíaco, y de 10 ya hay paro. A mí qué me importa. De 11 hay paro, ¿qué me importa? Eso todo el mundo sabe. La enfermera ve, el potasio de 10 ya hay paro. Sabemos, no es eso. Lo que tiene que saber es la relación del potasio con las líneas del potencial de acción. Y también en el nodo sinusal. En la hiperpotasemia, ahorita sí hacemos, ya les voy a quitar a ustedes les voy a quitar su pensamiento, su criterio. Ahorita hablaríamos, miren, ¿qué pasaría? Si tú eres sagrado, si no mucho potasio, ¿qué harían? Es simplemente razonar y hacer. Y van a ver que todo sale exactamente. Por eso es que hay problemas con hiperpotasemia. El potasio, hasta ahora en Estados Unidos, se usa como un sistema para matar. La pena de muerte se lo hace con potasio, ¿no? Por inyección letal se llama. Entonces al maleante lo pone en su día y le meten potasio puro y lo matan. Entonces ustedes tienen que investigar por qué el potasio mata. Pero como les digo, cada vez me hacen en la práctica, potasio mata, ¿por qué? Porque se produce, que lentitud, a mí qué me importa, quiero que me digan con el dibujo, ¿por qué? ¿Por qué va a ser? Eso va a ser el examen práctico, no va a ser respóndame, eso cualquiera lo hace, ¿ya? Y no se vayan a internet, personas que hacen esto mal, no tienen idea de lo que decir, simplemente lo ponen y no saben lo que hacen. Investiguen bien, háganlo bien. Vamos a hacer con el calcio también, porque el 2, el potasio y el calcio. Y el electro lo vamos a dejar para después, porque vamos a avanzar todavía, vamos a seguir avanzando en la segunda parte del electro al volver. Entonces, les voy a seguir mucho, decirles que hagan de electro. Vamos a volver, vamos a hacer nuevamente electro, y ahí vamos a hacer una práctica más de electro puro ya. ¿Listo? Entonces va a estar bonito, pero a ver, el examen quiero que den buen examen próximo. ¿Dónde está la Natalia? ¿Dónde está Julio? Se fue Julio. La unión de las fibras de Purkinje, ¿no? Se distribuye a todo el ventrículo, ¿no es cierto? Hay una distribución bien homogénea, quiero decir, a todo el músculo, y el tiempo del pulso cardíaco que tarda en hacer efecto a la pulsación es rápido, son 4 metros por segundo. O sea, imagínense,
estamos hablando 0.03, en cambio aquí es violento la contracción, por eso el inotropismo empuja un volumen sistólico bastante fuerte. Entonces, fíjense, tenemos, ahí está el impulso. Bueno, esto es lo que está pasando por el músculo reticular, 0.03.5, el tiempo, perdón, el tiempo que pasa, y están llenando las aurículas, luego los ventículos, y va a haber una contracción del ventículo, ¿ya? Efectos del potasio en el miocardio. Esto es la teoría. Esto vamos a ver, y aquí está la hiperpotasemia, hipercalemia también, es lo mismo. Hiperpotasemia, hipercalemia. Y estos son los efectos del calcio en el miocardio. Hipocalcemia, hipercalcemia. ¿Está bien? Eso, como verán, no hay nada. O sea, no está explicado por qué. Porque eso tiene su explicación. Y en el electrocardiograma, cuando hagamos el electro, ahí vamos a ver qué efectos tiene el potasio, qué efectos tiene el calcio, pero en el electro. Pero eso tiene su origen en la célula miocárdica, en el potencial de acción de la célula cardíaca. Ahí se explica, y ahí se refleja en el electrocardiograma. Ahora ustedes lo van a hacer en la célula miocárdica solamente y en el nodo sinusal, qué efectos tiene hiperpotasemia, hipopotasemia, porque es importante. Hemos avanzado en el ácido base, que el potasio, si nosotros dejamos hipopotasemia, el paciente va a tener arritmia y muerte. Pues ahora vamos a explicarnos con la célula miocárdica por qué produce arritmia y muerte la hipopotasemia, o la hiperpotasemia mata. ¿Qué? Entonces no vamos a estar eliminando, vamos a saber por qué. Esto les voy a dar lógicamente, y ustedes lo van a hacer con calmita, van a tener mucho tiempo. Esta parte, con eso hemos terminado la parte